tengo que confesar que me estoy entregando como en ese tobogán del Espíritu que les compartía el domingo. Así me estoy entregando en los tiempos de adoración. Y los tiempos de adoración para mí son tan importantes porque es verdaderamente donde nuestro corazón se presenta dispuesto a Él. Tengo que confesar que disfruto mucho más un tiempo fluido, espontáneo, y mi corazón lo disfruta. Pero también entiendo que ahí está la multiforme sabiduría del Señor. Nunca pensé que íbamos a cantar la canción, no voy a nombrarla porque están grabando, pero ni en la casa la canto. Pero entiendo que es parte del Señor y yo me abro a eso. Yo me abro a eso. Y es importante que nosotros podamos ver que, que el Señor es el que está guiando su iglesia. Y, y que nuestro corazón esté dispuesto a entregarlo. Amén. Estamos contentos porque ha sido un tiempo especial. Con mi esposa ya estamos en el 7º mes de embarazo. No queda nada. Ella dice que tiene 8, 9, no sé. Pero estamos entrando. Pasa el tiempo rapidísimo. Rápido. Yo pareciera que me enteré ayer. Y todavía lo estoy asumiendo. De verdad. Todavía lo estamos asumiendo. Estamos ahí, estamos disfrutando también. Con Katy ya estábamos terminando la tarea de ser papá, ¿cierto? Ya nuestra hija menor tiene 8 años y de repente fue un movimiento del Señor y las cosas cambian. ¿Y cómo vamos a vivir lo que nos toca hoy? ¿Cómo lo estamos viviendo? Creo que ahí es donde verdaderamente nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Y no conformarse ni acomodarse a la realidad que se nos presenta, sino buscar la realidad que el cielo quiere que vivamos. A veces nosotros no nos damos cuenta y los cielos están muy pesados, están muy incómodos y pareciera que nosotros vivimos a cómo está la realidad terrenal, ¿cierto? Y esa realidad terrenal está ahí siendo de oposición y nos acomodamos, nos ajustamos a eso. Pero como Daniel, ¿cierto? El día que dispusiste tu corazón, en medio de Babilonia, Daniel en medio de Babilonia, con cielos, dice que estaban cerrados, eran techos de bronce, pero él nunca se acomodó a esa realidad. Él no se acomodó a la realidad que le tocaba. Terrenalmente, muchos otros hijos se acomodaron a esa realidad terrenal, mas Daniel dijo, yo dispondré mi corazón. Y en ese disponer mi corazón, cada día, hasta que de repente se abrió algo y él se conectó con los tiempos y dijo, este es el tiempo. Este es el tiempo de que es un tiempo de luz, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo de parte de Dios para mi vida. Y no solo para mi vida, para toda esta generación. Y Él viene y jala ese tiempo a su realidad terrenal y jaló ese tiempo y ese tiempo, ¿cierto?, generó un cambio en una generación. Y a veces nos conformamos demasiado a la realidad que nos toca en el día a día, ¿cierto? Como que los cielos como se nos presentan, así como vivimos los días. Si el cielo está gris, nuestros días son grises. Si el cielo, ¿cierto?, está abierto, ese es un día abierto para nosotros, pero no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a la realidad de un territorio, no nos conformemos a la realidad que hoy día estamos viviendo como familia, no nos conformemos a la realidad que venimos caminando. Dios nos está llamando a caminar en una realidad que es mucho más alta. Y ahí es donde viene nuestra búsqueda, ahí es donde viene nuestro sentir, ¿cierto? De buscar al Señor.
de no conformarse y ni acomodarse con cosas que verdaderamente sabemos que no son del Señor para nosotros. Amén. Entonces, yo como les comentaba, estábamos muy contentos. Esta semana tuvimos 2 encuentros del uno maravilloso. El día jueves y el día sábado fueron días completamente distintos, pero con tanta riqueza del Señor. El día jueves fue muy marcado el tiempo con el Espíritu Santo y la importancia que es volver a tener comunión con el Espíritu Santo. Que el día miércoles, cuando estuvimos en la mesa, lo que estuvimos, también lo hablamos. Y de ahí nació eso, de, de que nos acostumbramos mucho a caminar en nuestros días con el Espíritu Santo y voy y en la esquina de repente voy y escucho su voz y me dejo guiar por el Espíritu, pero estoy en ese caminar con Él, como cuando el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, pero no tengo eso de estar en intimidad con Él y tener comunión con Él. Porque si no nos corrige el Espíritu Santo, ¿quién nos va a corregir? Si la palabra dice que ya no seríamos enseñados por hombre, sino que el Espíritu Santo es el que traería convicción de todas las cosas. Y a veces Él nos toca traer esta convicción y nos toca esa exhortación, el consejo, cuando el Espíritu Santo incomoda, cuando el Espíritu Santo viene como ese hermano mayor que carga el yugo y es como este buey maduro y me dice, hey, endereza tus pasos, es por acá. Y el Espíritu Santo empieza a convencernos de justicia, de pecado. Él empieza a convencernos de identidad, de diseño. El Espíritu Santo está operando en nuestra forma de vivir. Y ahí es donde de repente Él nos llama a las 3, 4 de la mañana y nos dice, hey, ven, tengo cosas que hablar contigo. Y nos corrige, nos enseña. Pero si el Espíritu Santo, gracias Débora, muchas gracias. Si el Espíritu Santo no nos corrige, aún esperamos el modelo y eso nos frustra porque aún estamos esperando el modelo de que venga alguien y nos corrija, alguien que nos diga y el pastor nos diga, oye, esto estás mal, mira, vi esto en ti, esto. Creo que ese modelo caducó, es un modelo que está completamente obsoleto, que verdaderamente necesitamos al Espíritu, que el Espíritu sea. Yo no puedo convencer a mi esposa de cosas que el Espíritu Santo no la ha podido convencer. Ahora, ¿por qué yo no puedo descansar en Dios? Porque tampoco, si yo no oro por ella, esto es importante, si yo no oro por ella, estoy todo el tiempo tratando de cambiarla. Y ella todo el tiempo tratando de cambiarme a mí. Pero es un problema de que no confío en el Espíritu. No confío en la formación del Espíritu, no confío en eso que el Espíritu Santo, y tampoco me acomodo a una realidad que sé que ella me presenta que no es de parte del Señor. No somos hembra y hembro. Hoy día vemos hembra y hembro, donde vemos que el carácter del varón hoy día no tiene ese corazón de ser cabeza. Y un varón que no sabe ser cabeza es un varón que no sabe verdaderamente edificar su casa en una justicia. Necesitamos cabezas en el hogar. Amén. Y que la mujer sea el vaso más frágil. No es aceptar todo lo que ella dice, ni tratarla con esponjita ni con cositas, que sea el vaso más frágil. Refiere a que todas sus necesidades puedan ser suplidas por su cabeza. Cambia completamente la perspectiva de lo que es ser cabeza, de lo que es ser un vaso frágil.
a veces nos toca ajustarnos. No sé por qué me fui por el lado de los conyugales, pero creo que es tan... Salgo de ahí, estábamos bien, estábamos bien. Es que nos toca recuperar esos cielos. Siento que hay cielos que necesitamos recuperar, no conformarnos a los cielos que no se nos presenta. Es decir, si hoy me siento sin ganas de adorar, me sacudo y remuevo mi carne, crucifico y voy y abro mi boca y rompo los ídolos que no me dejan adorar y voy y me posiciono en los cielos. Creo que necesitamos remover cosas. Una iglesia que verdaderamente tiene la potencia para remover cosas, sí está dispuesta a la voluntad del Señor, pero sabe remover cosas. Entonces, fueron días preciosos el jueves y el sábado. El sábado trató más de la luz y qué lindo lo que hoy día compartíamos y adorábamos, porque la importancia de la luz, el poder recuperar, ver en luz. A veces se nos presentan situaciones que son adversas, que es parte de lo que vamos a estar compartiendo hoy día, pero no sé verlas en luz. Las veo desde lo que se me presenta, mas no me doy ese tiempo de decir, Señor, ¿y cómo veo esto en la luz? ¿Cómo es verlo desde la luz? ¿Cómo es verlo desde ti? Sí, veo la adversidad, veo el conflicto, pero ¿cómo lo veo? Creo que fue la lucha de Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo veía un aguijón en su vida y él decía, tengo un aguijón, pero esto no es que dijo, me conformaré en la gracia del Señor y listo, pero él vino y peleó no se conformaba hasta que viniera el Señor y le hablara y decir, ¿cómo veo esto en la luz? Y venía esa incomodidad, y venía esa incomodidad, hasta que llegó un momento, le dijo, ya para, Pablo, bástate de mi gracia. Pero el Señor como, bástate, ya, sí, ya, ver esto en la luz. Y a veces no tenemos esa intensidad de buscar hasta ver cómo veo esto en la luz. Pero nos vamos acomodando, nos vamos acomodando, nos vamos acomodando y creemos que el amor es eso, es algo humanista que se acomoda a una realidad. Cuando el amor es valiente, el amor está dispuesto a dar la vida, el amor es sacrificial, el amor no se acomoda, no se conforma, sino que busca hasta que esa realidad se manifieste y tiene una medida de sacrificio. Porque a veces confundimos proceso con estados espirituales. Y decimos, no, es que estoy en el proceso. Hermano, 20 años en el proceso. 20 años en el proceso. Creo que puede que sea un estado espiritual. Y para salir de un estado espiritual necesitamos la luz. Pero cuando se nos presenta esa luz, amarla. Porque algo lo que me decía el Señor, quien ama la luz, crece en la fe. Cuando yo amo la luz, mi fe crece. Yo empiezo a amar la luz. Y dejo que la luz recorra mi corazón. Dejo que la luz recorra mis pensamientos. La dejo. Dejo que la luz examine, profundice. Y aún desde la luz se levanta su verdad. Su verdad para mi vida. No una verdad para pegar latigazo a otro, sino un cinto de verdad que ajusta mi corazón, que ajusta mi vida. Es un cinto de verdad que viene a ajustar mi propia vida. Yo no ando pegándoles de verdad a mis hijas. Dios tiene que hacer su trabajo en ellas. Confío en el Espíritu Santo. Pero ahí está mi orar. Ese momento donde yo voy y oro. Y aún veo una realidad y digo, no, esta no es la realidad. Amo a mi hija, amo a mis hijos, pero no me voy a conformar a esta realidad. Creo en el poder del Espíritu Santo y creo que puede venir un despertar, creo que puede venir un levantar. Dios puede hacer nacer una nación en un día, en un día. En un día Dios puede cambiar todas las cosas.
Dios puede cambiar tu situación económica en un día. Dios puede cambiar tu situación de salud en un día. Dios puede cambiar tu familia en un día. Dios puede cambiar tu vida en un día. Tu vida fue cambiada en un día. Cuando el Señor, cuando Él te hizo nacer del agua y del Espíritu, cambió tu vida. Mi vida cambió. Hoy día yo no podría volver a nunca más ser el mismo. Nunca más. Hijo pródigo o hijo verdadero, pero hijo. Es que no podría no serlo ya. No podría no serlo. El tema es que cuando negamos la luz, vamos cauterizando la voz del Espíritu Santo y Él no nos puede convencer. Hermano, si el Espíritu Santo no te está convenciendo de algo, nadie lo va a poder hacer. Nadie. No esperes que venga el profeta más ungido del mundo y venga y diga, creo que la voz profética hoy día está para revelar a Cristo, no para convencer a la gente de pecado. Y eso transicionó. Y a veces nos cuesta, esas medidas de transición nos cuestan porque queremos que se nos revele el futuro, queremos que se nos revele el destino. Creo que hay cosas que los dones fluyen de ciencia, profético, pero verdaderamente el que cumple la obra perfecta es el Espíritu Santo. En tu vida, el Espíritu Santo, os dejaré el Consolador y Él los guiará en todas las cosas. Pero para eso necesitamos, dice la palabra, ser llenos del Espíritu. Llenos. Que nuestras medidas escasas sean llenas del Espíritu Santo. Donde hay escasez podamos ver la llenura del Espíritu Santo. Para que podamos caminar en esa novedad de vida. Pero para eso tengo que estar atento, tengo que estar despierto, velar como los centinelas a la aurora. Así espera mi alma, oh por ti, Señor. Velar por la luz. Venir a la luz, buscar comunión con la luz, buscar. Amén. Entonces, estamos en un tiempo de transición, estamos en un tiempo de cambio. ¿Cómo lo vamos a vivir? Si hay una transición, tiene que venir un cambio en nosotros. Tiene que venir un cambio en tu forma de caminar. Tiene que venir un cambio en nuestro hogar, en nuestra realidad. Que la realidad que nos presenta la tierra no sea nuestro conformismo, sino que podamos alcanzar esa realidad celestial. Amén. Vamos hoy día a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Estábamos en Primera de Pedro, volvemos a retomar Primera de Pedro. Hemos avanzado este año hasta el capítulo 2. Gracias. Súper. Primera de Pedro, capítulo 2. Creo que es importante el poder ajustarnos y llenarnos de su palabra. Su palabra es lumbrera a nuestros pies. Es la luz verdadera, esa luz que nos afirma el cimiento que el Señor tiene. Creo que rumiar la palabra dentro de nosotros es algo tan precioso, tan valioso. Algo que no podemos dejar de hacerlo. Hoy día vemos una generación que le cuesta tanto volver a conectarse porque no anhelamos su voz, es decir, anhelamos su manifestación, pero no su voz. Creemos en lo que Dios hizo y buscamos la manifestación de lo que Dios hizo, pero no nos conectamos con lo que Dios dijo. Y una cosa es lo que Él hizo y otra cosa es lo que Él dijo. Y hoy día hay mucha iglesia que se le robó lo que Él dijo. Claro, vemos manifestaciones preciosas del Espíritu, pero verdaderamente, ¿qué es lo que Él dijo? Sus palabras en rojo. La Biblia, cuando la primera que yo tuve, me la regaló mi esposa, era las palabras de Jesús en rojo. Esas palabras importantes que resaltaban por sobre todas las demás lo que Él dijo. Y hay muchas cosas que Él dijo. Él dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Él dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Él lo dijo. Amén. Entonces, ¿creemos en eso?
¿Creemos que podemos hacer mayores cosas que Jesús? Ah, pues lo dijo. ¿O Dios es mentiroso? Él es verdad. Él es verdad. Él es la verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros que podríamos decir que son desde el rango de Jesús? Amén. Primera de Pedro 2, del 19 al 25. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente, porque qué mérito es si por pecar sois abofetados y lo soportáis. Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con maldición, padeciendo no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor, al guardián de vuestras almas. Padre, oramos por esta palabra, para que verdaderamente podamos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Que sea una palabra que verdaderamente hable a nuestro corazón. Que verdaderamente venga y la semilla produzca vida en nosotros. Oramos para que verdaderamente sea tu voz en nosotros, trayendo vida y realidad. Amén. Me gusta muchísimo este apóstol Pedro. Es un apóstol Pedro completamente distinto al que vemos con Jesús. Pareciera que fueran dos personas distintas. Un Pedro que quería destruir a todos, matar a todos, ¿cierto? Un Pedro que era súper valiente, un Pedro que era muy impetuoso, pero hoy día vemos un Pedro lleno de templanza, lleno de consejo, lleno, indudablemente Pedro fue transformado. Fue transformado, se convirtió en ese Pedro, roca fuerte, en ese Petros, piedras, en esa piedra que verdaderamente era una piedra resplandeciente, unida a la piedra que es Cristo, la piedra angular. Pero vemos que Pedro, en este paso, ¿cierto? En esta parte de la carta, está haciendo énfasis a los procesos duros que nos tocan vivir, no por hacer lo malo, sino por hacer su voluntad. Porque él incluso dice en el pasaje, dice, porque esto merece aprobación, si alguno por causa de la conciencia está despierto en su conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Soporta aflicciones padeciendo injustamente, porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis. Pero si lo soportáis haciendo el bien, padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces Pedro está haciendo un énfasis a un padecer a causa de su voluntad, no un padecer a causa del pecado, no un padecer a causa de malas decisiones, un padecer a causa de decidir lo que es voluntad de Dios en ese momento. Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones, todo el tiempo. Tomamos decisiones en nuestra forma de comer, tomamos decisiones en nuestra forma de vestir,
Tomamos decisiones en todas las cosas. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Cuán importante es que el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia estén reposando en nosotros para tomar decisiones que sean aprobadas por Dios. Necesitamos el espíritu de sabiduría. Necesitamos el espíritu de inteligencia. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vean, para que podamos tomar decisiones que verdaderamente sean respaldadas por Dios. Qué precioso es cuando caminamos y vivimos el respaldo de Dios. Hoy día usted al venir para acá tomó una decisión. Hoy día usted al estar escuchando esta palabra es porque usted tomó una decisión. ¿Cómo nos sometemos a su palabra? ¿Cómo nos sometemos a su voz? ¿Cómo verdaderamente responde nuestro corazón hoy día conforme a lo que vamos a oír? Porque es un tema de tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, el evangelio no se vuelve practicable, se vuelve sin fe, se vuelve sin obras. Y sin obras, nuestra fe no tiene vida. No tiene vida. Entonces, Pedro está haciendo énfasis a estos procesos duros que nos toca vivir no por hacer lo malo, sino por hacer lo que es su voluntad. Por amar. Y amar nos va a llevar a sufrir. Y amar nos va a llevar a sufrir, a padecer. Cristo, ¿cierto? Como Él tomó la decisión y en obediencia tomó la cruz. La obediencia iba delante de Él. Entonces Pedro está revelando uno de los misterios más profundos de ser un hijo. Este es para mí uno de los misterios más importantes para un hijo que está siendo llevado a una madurez. Un hijo que verdaderamente está transicionando de un hijo niño a un hijo maduro. ¿Cómo responder cuando somos tratados injustamente? ¿Cómo respondo? No es cómo respondo hacia afuera, cómo respondo hacia adentro cuando soy tratado injustamente. Eso es lo que está diciendo Pedro, decir, hey, yo sé que hay una conciencia, yo sé, pero ¿cómo vamos a responder delante de esta situación cuando es injusta? Cuando nosotros consideramos que es injusto. Y ahí Pedro dice, porque esto merece aprobación. Esto sí merece aprobación. Esto es un fruto que indudablemente Cristo está en ustedes. Indudablemente que el Señor está en ustedes, porque no habría forma de que si el Señor no estuviera en ustedes, ustedes pudieran responder de esta forma cuando es injusto. Porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente. Esta palabra aprobación, el original refiere a reconocimiento de Dios. Dios dice, eso yo lo reconozco en tu vida. Eso que estás viviendo es completamente injusto. Pero como tú estás reaccionando, Dios está reconociendo el cómo tú reaccionas ante lo injusto. Eso para el Señor dice es digno de honra. Eso para mí, dice el Señor, para mí eso es adoración real. Porque tú estás muriendo a tu razonamiento, estás muriendo a tu orgullo, estás muriendo a ti mismo. Te estás verdaderamente despojando de todo lo que tú eres carnalmente y diciendo esto es injusto. Mas, ¿cómo yo voy a trabajar con la injusticia? Pataleo, chillo, reclamo. A mí me pasó
así, sí. Eh, Estos días fui a cargar combustible. Yo conozco mi vehículo, le echo 30.000 pesos de combustible, listo, la pago con la aplicación. Justo estaba contestando el teléfono, miro, no cargó nada. Y le digo al bombero, pero no tengo el combustible. Es decir, mi auto, mi camioneta marca el kilometraje de los rangos de kilómetros. No tengo los kilómetros. No debe haberle marcado. Ya dije, de repente se pegó porque puede pasar que se pega el flotador o se pega el tema, ya, no importa. Anduve, lo paraba, lo encendía. No marcaba. No, anduve, lo paraba, lo encendía. No marcaba. Empecé a ver que se empezaron a gastar los kilómetros. Decía, no. En el momento dije, ya, le mandé un mensaje a mi esposa. Estaba, pero de verdad que muy afectado. Eran 30.000 pesos que me hubieran servido para tantas cosas. Y ahora lo que ocurría que tenía que echarle 30.000 más. Entonces eso era lo que me dolía más. Porque ya los 30.000 no me servían y tenía que echarle combustible. Entonces fui a donde el bombero, le dije, oiga, sabe que no estoy desconfiando de usted, pero vengo netamente porque, pero me dice la máquina marcó, hablé con mi supervisor, hablé con el supervisor, pero no hay solución. No hubo solución. Tenía todavía llegar a donde el dueño de la bencinera. Podría haber llegado, de verdad que yo podría haber llegado donde el dueño. Y dije, Señor, esto es injusto, mas mi corazón está dispuesto a vivir injusticias. Esa oración me dolió. Me dolió porque le dije, Señor, estoy dispuesto a vivir injusticia. ¿Cuánto hemos orado así? Eso fue una espada que me atravesó, me dolió, porque sé que mi Padre me oye. Sé que Él me oye. Y yo le dije, estoy dispuesto a vivir injusticias. Pero sé que esa oración fue adoración. Ahora, Señor, ten misericordia, pero entiendo que las vamos a vivir. El tema, ¿voy a quedar enredado en eso? ¿Voy a quedar anclado a eso? ¿Voy a quedar ahí ante las injusticias? ¿Cuántas injusticias hoy día están presentes delante del Señor? Hoy día, ¿cuántas injusticias están en tu corazón hoy día viviendo, latiendo? ¿Cuántas injusticias hoy día están ahí? Las injusticias para los hijos, cuando verdaderamente las viven y las soportan en amor, son reconocimiento delante de Dios. Dios no ignora las injusticias. Amén. Entonces, es completamente contrario al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué aprueba? El mundo aprueba al que gana. El sistema está diseñado para defendernos, el cómo nos defendemos, ¿cierto? Estamos siempre buscando el cómo defendernos. La carne misma prueba que el que se te da un golpe, yo se lo devuelvo con otro, más fuerte. Y el que me dice una palabra hiriente, yo soy más hiriente. Y si el otro viene y me pega un golpe, yo le pego otro golpe. Y entre varones nos criamos así, desde niños, bueno, para los combos, todos. ¿Por qué? Porque peleábamos, ¿por cierto? Los varones, las mujeres también. Hoy día las redes sociales, tú veis peleas para acá, peleas para allá, ¿cierto? La carne está constantemente buscando eso. Pero Dios aprueba al que permanece en él, en la injusticia. Cuando tenemos muchas razones para reaccionar y decidimos no reaccionar. Y las tenemos enumeradas, las razones. Y tenemos la razón 1, 2 y 3, ¿cierto? Todo esta es la razón por la... Y tú dices, esto me es de estorbo a mí, decido no hacerlo. Estoy dispuesto, Señor, a vivir injusticia.
Mira, dos cosas. Una, o Dios está hablando a nuestro corazón por cosas que hemos vivido. O dos, Dios está preparando nuestro corazón para cosas que tenemos que estar dispuestos a vivir. Hermano, Pedro no se lo estaba diciendo por cosas que habían vivido solamente. Pedro se lo estaba diciendo porque habían cosas que tenían que vivir como comunidad, como hermandad. Y yo sé que no nos gusta, la carne se espanta, la carne chilla, la carne, ¿cierto? Es algo que... Pero este evangelio es la realidad de un hijo maduro. Entonces, la prueba del carácter ocurre en la injusticia. Hay gente que tiene mucho carácter que uno dice, wow, no, dones y cosas, pero cuando viene lo injusto, nuestro carácter es revelado, el verdadero. No sale el folclore chileno, ¿o no? No sale todo lo folclorista que somos. No sale, no salen las publicaciones en los estados de WhatsApp, los estados de Instagram. Aparecen las publicaciones, aparecen las canciones, ¿cierto? Aparece todo nuestro arsenal de defensa. Cada uno tiene su arsenal de defensa. Yo aún recuerdo cuando teníamos nosotros un pastor, y el pastor, él era, él era especial. Y este pastor, teníamos conflicto los dos, otra vez. Y cuéntate de una de vaquero. Y teníamos conflicto, porque uno es conflictivo también. Y teníamos conflicto y en eso de repente llegamos a la congre, todo. Era una congre maravillosa, hermosa. Pero él tenía mucho aprecio por mí, me amaba como un hijo. Me quería mucho. Y de repente en medio de la adoración, y empieza la adoración esa, así peleo mis batallas. Y de repente yo estaba ahí y abro los ojos y él de allá adelante me estaba mirando y estaba rodeado de gente. Y él me decía, así peleo mis batallas. Y me hacía de adelante, así peleo mis batallas. Estoy rodeado por... De verdad que él era un niño, era un hombre tremendo del Señor, poderosísimo en el Señor. De verdad que yo no he conocido a alguien que la formación que yo tuve con él fue tan necesaria para nuestras vidas. Pero cuando él hacía esas cosas, de verdad, él lo estaba viviendo, sí, él estaba ahí, él así y me hacía a mí, ¿ah? Y yo lo miraba y mi corazón se alegró y me dio gozo, alegría y dije, Señor, yo lo amo. Y bueno, fue una de las anécdotas, pero de verdad hubieron cosas injustas, hemos vivido cosas injustas, hemos vivido en el ministerio, hemos vivido cosas injustas. Yo he sido injusto a veces con mi esposa. He vivido cosas injustas con mis papás. La tierra a veces he creído que se comporta injustamente. La congregación a veces he sentido que también tiene comportamientos injustos. Aún la injusticia es algo, mi trabajo, mi empresa, he sentido a veces que los choferes son injustos. La injusticia está constantemente latente delante de un hijo. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Hasta cuándo? La prueba, entonces, de carácter ocurre en la injusticia. Ocurre ahí. Hay autoridad legítima en nosotros cuando experimentamos la cruz. No está hablando, Pedro dice, no, no me hablen los que pecan y son tratados porque esos van a ser abofeteados. No, eso dice, no me lo meten acá. Eso es trato aparte, lo entiendo. No está diciendo que, que debería ser así, pero entiende que es parte de nuestras malas decisiones. Pero está diciendo de decisiones que agradan a Dios. Cuando decidimos agradar a Dios y pareciera que entre más decidimos agradarlo se pone todo en contra. Como que pareciera que la avalancha de cosas viene y pareciera que... Y uno dice,
pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo puede ser que? Porque hay un tema que Dios va a tratar con nosotros y necesitamos experimentar la cruz. La cruz para un hijo es diaria. Es algo que no nos podemos saltar. Es algo que necesitamos vivir. A mí me pasa a veces con mi esposa, yo siento que ella es injusta, ella debe sentir lo mismo. De repente, tuve un día, a mí me ha pasado, vengo de un día de trabajo agotador, hice de todo, cargué leña, vi temas chofer en mi mente, el ministerio, respondí mensaje, aconsejé pastores, aconsejé hermanos, hice esto, liberé otro, millones de cosas. Llego a la casa y me dice, no hiciste nada. Y me dice, no hiciste nada hoy día. Yo digo, bueno, no hice nada. No, tampoco puedo venir y, esto es lo que hice, lo que hice. Es decir, Dios tiene que hablar con ella. Y estoy hablando de una cosa cotidiana, es decir, ¿cuántas cosas cotidianas sentimos entre el conyugajo, solamente conyugajo, o en papás con hijos, situaciones que consideramos injustas? El tema es cómo las estamos resolviendo, la injusticia. ¿Cómo la estamos resolviendo nosotros? ¿Vamos a quedar trabados ahí? Los hermanos justicieros, hermanos, en el reino no existen. El único justo es Cristo. No hay otra forma. Amén. El Señor mismo dice, tu justicia para mí es como un trapo de inmundicia. Tu justicia para mí es un trapo de inmundicia. Entonces José fue vendido por su hermano. David fue perseguido por Saúl. Jeremías fue rechazado por los que amaban. Los profetas fueron despreciados por Israel. Los apóstoles fueron perseguidos por los religiosos. Cristo fue crucificado por los que vino a morir. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Entonces, como que nosotros queremos un evangelio que no existe en la Escritura. Un evangelio que no hay, hermano, el evangelio que tú quieres vivir no está dentro de la Escritura. No hay hombre en la Escritura que no haya sufrido. No hay hombre de Dios que no haya experimentado un sufrimiento. Amén. Entonces, el tema no es que no vamos a sufrir. El tema es cómo vamos a sufrir. ¿Cómo vamos a pasar el sufrimiento? ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir tú el sufrimiento? Primera de Corintios 13 debería ser un estandarte en la iglesia. Primera de Corintios 13 debería ser el fundamento de tu vida. El amor es, y empieza a describir el amor. Y después dice, el amor está en ti. Listo. Nosotros deberíamos parecernos a eso. Lo hablábamos ayer con mi esposa. ¿Cómo eran reconocidos los discípulos de Juan? Policarpo de Esmirna y tantos discípulos de Juan. Los hijos del trueno. Eran terribles en amar. Eran tipos terribles en amar. ¿Por qué? Porque veían en Juan, ¿cierto? Esa realidad. Y ellos también eran impartidos esa realidad. Y era tanta la dimensión del amor de Cristo en ellos que les llamaban hijos del trueno porque eran terribles en el amor. No eran terribles en la violencia ni en la justicia. El Señor hacía el otro lado. Pero ellos en el amor eran terribles. No había forma que dejaran de amar. La milla más, el buen samaritano. Son tantas cosas en las escrituras que nos hablan del Evangelio. Entonces, no es solo sufrir, sino cómo vamos a pasar el sufrimiento o cómo lo estamos pasando hoy. Amén.
Hay un libro apócrifo que estoy leyendo del Salomón. Dice un pasaje, no, se los voy a parafrasear nomás. Dice, acechemos al justo porque nos es, mire, acechemos al justo porque nos es molesto. Probémoslo con ultrajes y tormentos. Eso es el mundo. El que es justo es perseguido. Cristo, su dimensión de justicia, despertó una persecución en la tierra que duró 3 años. No podría haber durado más. No podría haber durado, era tanta su justicia que no había forma que la humanidad carnal lo dejara vivir. No lo podía dejar vivir, no había forma. Hermano, piensa en Jesús en el momento cuando el Padre le revela que Judas lo va a traicionar. Y viene Judas y unta el pan en su plato, ahí, delante de él. Y él está viendo que él lo va a traicionar. Y ese acto, como lo decíamos la otra vez, era un acto de alguien que era autoridad o realeza que venía y untaba el pan sobre los platos de otro, demostrando su autoridad sobre los demás. Judas estaba diciendo, yo soy autoridad sobre ti. Era el Padre. Era el Padre cumpliendo. Es necesario que toda palabra se cumpla. Es necesario que todo lo que tengamos que vivir se cumpla. Y Dios va a tratar con nosotros conforme a lo que necesita tratar en nuestras vidas. Hay dimensiones de gracia que vamos a vivir que tienen que ver acorde a nuestra realidad. Las iniquidades que trae mi esposa no son las mismas mías. Dios va a saber cómo tratar con ella, conmigo. Dios conmigo trata de una forma. Katy dice, Dios tiene tanta gracia contigo. Yo digo, Señor, no me podría tratar de otra forma. Porque ¿cómo me podría tratar de otra? Quizás yo no hubiera estado acá si Él no me hubiera tratado de otra forma. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Saben que yo atesoro tanto las cartas de Pedro, las cartas de Pedro, las cartas de Juan? Son cartas tan preciosas, tanta riqueza. Mire, Pedro hace una declaración tremenda. Dice, también el Mesías padeció por vosotros, dejándolos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué está diciendo esto? No solo Jesús murió para salvarnos, también nos mostró cómo vivir o cómo morir. Pero Él nos mostró. Cuando fue acusado, cuando Él fue acusado, ¿qué hizo? No respondió desde la ofensa, ¿cierto? Respondió indudablemente. Él respondió y dijo, no tienes más autoridad que la que mi Padre te ha dado. Pero no respondió desde la ofensa, respondió desde una verdad que estaba en Él. Cuando fue herido, no reaccionó de manera violenta hacia la herida, sino que soportó el oprobio, soportó el rechazo. Él era Dios. Él, él era Dios. Era el Dios que sostiene todo el universo. Él era Dios. Entiende que Él era Dios, es decir, no eras tú, no era yo. Él era Dios. Nosotros no tenemos ni siquiera el merecimiento de algo. No, que cuando empiezan los pastores nosotros empezamos desde cero, ¿no? Nosotros, ¿cuándo? Si la gracia ha estado todo el tiempo con nosotros, el favor del Señor ha estado todo el tiempo con nosotros. Él era Dios. Entonces, cuando Él fue herido, no reaccionó desde la herida. Cuando fue traicionado, no permitió que la traición definiera su identidad. Se sostuvo en la identidad de hijo. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
A veces lo cantamos tan ligero, pero esa profundidad que se nos revele. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:5 dice, más él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía. Amén. Entonces, durante muchos siglos, estamos hablando del evangelio semilla, de ese evangelio naciente, el evangelio que germinó. Este es el evangelio que germinó, pero después de eso el evangelio fue tomando distintos matices, también fue perdiendo algo de su genética y nosotros empezamos a mirar la historia de la iglesia. Durante siglos la iglesia aprendió a construir estructura, a levantar ministerios, plataformas, organizaciones. La iglesia se llenó de eso. Y hoy día es la iglesia que nos tocó heredar, una iglesia llena de estructura, llena de organizaciones, llena de denominaciones. Lo primero que te preguntan, ¿de qué denominación eres? ¿De qué denominación eres tú? ¿O en qué iglesia te congregas? En la del Señor, es decir, ¿en cuál otra? ¿En cuál otra? ¿Y cuál es tu pastor? El Señor, no tengo otro pastor, Él es mi buen pastor. Y ahora presentamos al hermano el apóstol tanto, nos gusta tanto el título, nos gusta tanto el inflarnos, nos gusta tanto dentro de la iglesia el renombre, el reconocimiento. Y creo que todas esas plataformas, organizaciones, todas esas cosas que nos dedicamos a construir estructuras, ¿cierto? El Señor está removiendo todo eso y siento que estamos siendo nuevamente llevados a Cristo mismo. La iglesia está siendo de nuevo llevada a Cristo. Y hay un remover de cosas. Pero tenemos que entender que en esta transición van a ocurrir conflictos. Toda transición lleva conflictos. ¿Amén? Toda transición lleva conflictos. ¿Cuánto estamos dispuestos a transicionar con el Señor? Lleva conflictos. Todo crecimiento tiene un conflicto. El crecimiento conlleva conflicto. A nosotros nos pasa que a causa de que tenemos una familia grande, es maravillosa todo, pero todo hay conflicto. Aún para usar el baño hay conflicto. ¿Por qué? Porque somos muchas personas tratando de usar el baño, hay conflicto. Seremos 7. Sacar número en el baño. Y si todas son mujeres, hay conflicto en el baño. Entonces, van a haber conflictos. El crecimiento te va a llevar más conflictos. Tener una empresa, los empresarios, hermano, tienes conflictos. Tener una familia son más conflictos. Estar casado, hay conflicto. Tener hijos, hay conflictos. Todo lo que Dios te lleva conlleva conflictos. El tema es que esos conflictos no pueden definir verdaderamente nuestro corazón. No pueden definir si verdaderamente vamos a disfrutar lo que vamos a vivir porque viene todo por gracia del Señor. Amén. Entonces, en esta transición que estamos viviendo de la iglesia, aparecen conflictos. ¿Por qué? Porque piensa tú, Dios, toda una estructura de edificación y Dios nos lleve a una expresión más sencilla. A de repente cantar el que no canta, a de repente ni siquiera ya importa el lugar donde nos reunimos, más importa la disposición de nuestro corazón. Ya no importa si estamos en una casa, en un patio o en un mall reunidos, lo importante es que somos la iglesia. Y empieza el Señor a llevarnos a una forma más sencilla, más familiar, más orgánica. ¿Y qué ocurre con eso? Surgen las críticas.
los malentendidos, las comparaciones. Es más fácil no ser familia como iglesia. ¿Por qué? Porque nadie sabe la vida de los otros. Es decir, cada uno vive lo que le toca y a mí me da lo mismo lo que viva el otro, pero empezamos a cargarnos con los problemas de los hermanos. Empezamos a tener, si el hermano tiene problemas en el trabajo, todos tenemos problemas en el trabajo. Si el hermano tiene problemas en su casa, todos tenemos problemas en la casa, porque empezamos a tomar las cargas de los otros. ¿Cuánto más vivía la iglesia naciente, que era literalmente una familia y una hermandad? Entonces, muchas veces surgen críticas, malos entendidos, comparaciones, rechazos, pero si no estamos dispuestos a pagar ese precio, vivamos más de lo mismo. Vivamos más de lo mismo, porque si no estamos dispuestos a que venga alguien y desprecie, o que venga alguien y diga esto no es de Dios, y venga alguien y diga esto, ¿me entiendes? Eso es parte del precio de lo. A mí me gusta mucho la película de San Francisco de Asís, película extraordinaria, la de Martín Lutero. Cuando tú empiezas a ver esas películas, tú empiezas a darte cuenta que había un precio de los hermanos. Cuando tú empiezas a leer testimonios, John Wesley, empiezas a leer los testimonios de los hermanos, cómo pagaban un precio los moravos, hermanos, en República Checa, tú empiezas a darte cuenta que el padecimiento de la iglesia siempre fue, siempre, siempre. Los quemaban en hoguera, los tiraban en los coliseos romanos, hermanos perseguidos, vituperados, persecuciones. ¿Para qué decir el espíritu religioso? Es sangriento, perseguidor. El precio de la familia, el precio de los hijos, el precio que tienen que vivir. Recuerdo años atrás, una de mis hijas era pequeña y me dijo, papá, a mí no me gusta ser amigos porque siempre que hago amigos, mis amigas se van. Entonces yo prefiero no ser amigos porque la gente que viene me hago amiga y se va. Y decía, sí, pero nosotros siempre estamos. ¿Me entiendes? Entonces, son precios. Hay un precio. Hay un precio por la asignación que Dios te dio a ti, por el llamado que Dios depositó en ti, y es irrevocable. Hay un precio porque Dios te escogió a ti. En medio de tu casa, Dios levantó tu vida. En medio de tus generaciones, Dios te escogió para esta generación, para hacer algo que solamente tú puedes hacer. Tu tierra está esperando por la manifestación tuya. Nadie más lo puede hacer. Tú tienes un trato directo con tu Padre. Y eso tenemos que entenderlo, dejar de compararnos. Dios no te sacó a ti del mismo lugar donde sacó al hermano. A ti te sacó de otro lugar. A ti te rescató de otro lugar. A ti te sacó de algo. Y tú empiezas a mirar, empiezas a mirar. El otro día oraba por Débora y oraba y veía cómo ella, ejemplo, dentro de su casa ha sido la única que ha permanecido. Y cómo su generación, su papá, su mamá, sus hermanos, no han sabido. Y yo honraba y decía, Señor, que venga una nueva medida de autoridad sobre su vida. Y hoy día me dio gozo verla a ella que declarando y decía, ¿cuánta autoridad, Señor? Gracias. Gracias porque hay profetas, gracias porque hay gente que fue llamada, gracias porque cada uno de nosotros pareciera un bicho extraño dentro de lo que vivimos, pero verdaderamente hay tanta gracia del Señor. Entonces, a veces tratamos de compararnos y nos diluimos, nos apacamos, empezamos a mirar como que lo otro fuera. Tienes perlas preciosas depositadas por el Padre dentro de ti, tesoros vivos dentro de ti, que no hay forma que nadie los pueda robar, porque fue Dios mismo que los depositó.
Pero vamos a vivir comparaciones, vamos a vivir rechazo. Vamos a vivir. Lo mismo ocurrió con Jesús. Lo mismo ocurrió con Pablo. Lo mismo ocurrió con los primeros discípulos. No porque buscaran el conflicto, sino porque toda reforma conlleva un conflicto. ¿Por qué? Porque la gente está cómoda. Y cuando la gente está cómoda y viene el evangelio de la voz del Señor, ocurre algo que es desafiante. Tienen que remover cosas, tienen que cambiar cosas en su vida. Entonces la luz es incómoda, la luz vino, mas ellos no amaron la luz. Tiene que ver con cuánto amor hoy día vamos a salir por la voz de Dios. Cuánto amamos su voz. Cuán contriñido hoy día ha estado el Espíritu Santo en nosotros. Y que hoy día esta conciencia se vuelva a despertar, porque si lo que hemos sufrido es aprobado y reconocido por Dios. La pregunta no es si seremos incomprendidos o no. El tema es cómo responderemos cuando eso ocurra. ¿Cómo vamos a responder cuando ocurran esas diferencias? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo responde nuestro corazón? Muchos pueden hablar de cielos abiertos, enseñar de ministerio, pueden moverse en dones, pero verdaderamente la madurez se manifiesta cuando esa persona es herida. Cuando es herido, Pedro decía, si haciendo el bien padecéis, si haciendo el bien padecéis y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mira, si haciendo el bien padecéis y lo soportáis, es decir, puedo padecer pero no soportarlo, pero dice que si padecéis y soportáis tiene que ver con permanecer y permaneces en mí, esto ciertamente es reconocido delante de Dios. No dice seréis aprobados si hacéis milagros. No dice seréis aprobados si profetizáis. No dice seréis aprobados si cantas una canción, si adoras. No, ¿qué dice? Seréis aprobados si verdaderamente padecéis y soportáis ese padecimiento. Soportarlo, permanecer en él. No permanecer en la congregación, permanecer en él. Aprender a permanecer en él. En los momentos cuando pareciera que es mucho más fácil no permanecer. Amén. Entonces la aprobación del Padre descansa sobre aquellos que permanecen en amor cuando los otros abandonan el amor. Es más fácil abandonar, es más fácil renunciar, es más fácil, ¿cierto?, hoy día seguir nuestro camino. Pero la aprobación del Padre descansa sobre aquellos que permanecen en amor. Amén. Me gusta mucho cómo termina. Pedro dice, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor, el guardián de vuestras almas. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor, guardián de vuestras almas. Me gusta mucho eso que no dice solamente al pastor, sino que hace énfasis y le dice al guardián de vuestras almas. Es decir, Dios está velando por nuestras almas. Dios está velando. ¿Y qué hay en nuestra alma? ¿Qué tenemos en nuestra alma? En nuestra alma tenemos nuestras emociones, están todas nuestras emociones, y Él vela por esas emociones. Nuestras emociones, el enojo, la ira, a veces que nos da la tristeza, esas emociones no están fuera del buen pastor. Por eso es pastor, porque no solamente Él pastorea nuestro espíritu, Él pastorea nuestra alma. Él está dispuesto a pastorear nuestra alma, ser pastoreado en el alma.
¿Dónde están nuestros deseos? ¿Dónde están ahí nuestros deseos? ¿Dónde está ahí lo que sentimos? Dios no ignora lo que sentimos. Dios no está ignorando lo que tú sientes. Él sabe. Entonces en el alma, ¿qué ocurren? Las heridas. Un alma herida. Las decepciones, las traiciones, las ofensas, las comparaciones, las injusticias. Entonces Pedro nos está diciendo que Cristo solamente salva tu espíritu. Él también tiene cuidado de todo tu ser. Y Él también tiene cuidado de tu alma. Amén. Amén. Entonces creo que un momento podríamos seguir, creo que es un momento importante que podamos... No, dejemos un poquito. ¿Me acompaña? Creo que es un momento importante que no solo salva nuestro espíritu, sino que Él toma una actitud, no dice que Él es pastor y salva de nuestra alma, sino que Él dice que Él es pastor y guarda de nuestra alma. Porque Él sabe cómo guardar nuestra alma. Amén. Entonces, cuando yo entrego esas cargas delante del Señor, ya no necesito defenderme más. Ya no necesito yo defenderme más, sino que mis cargas están delante de Él. Entonces, ¿por qué? Porque dice, termina el pasaje diciendo, porque Él es juez justo. Y tiene que ver con un tema de cortes celestiales, con un tema de consejos los celestiales, donde Él sabe ser justo. Aunque tú creas que lo que estás viviendo es injusto, aunque tú creas que lo que tú estás viviendo es injusto, Él es un juez justo. Me gusta mucho cuando el Señor dice que mía es la venganza. Él dice, ¿cierto? Mía es la venganza. ¿Por qué Él puede vengarse y nosotros no? Porque su venganza no nace de su ofensa. Su venganza no nace de su ofensa. Su venganza tiene que ver con su justicia. Entonces, nuestra venganza, ¿de dónde nacería? De nuestras ofensas. Este me hizo esto, yo le hago esta peor. Y este viene y me hizo esto y yo voy. Y ella me hizo y yo le hago esto peor. Y voy. No, y viste, y la carne reacciona así. El sistema nos enseñó así. Las injusticias que vimos nos han preparado para un mundo así. Creo que el Espíritu está formando una generación que no responderá como respondió una vieja naturaleza. Yo creo firmemente hoy que hay una generación que no se construirá desde la ofensa, sino que es una generación que se va a construir verdaderamente desde el amor. Creo en una iglesia que está dispuesta a amar. Está dispuesta a amar. Entonces, creo en una generación que no se va a mover desde el resentimiento y no generará un movimiento desde el resentimiento, que no hablará solo de sus heridas, que no necesitará demostrar tener la razón. Una generación que sabe caminar y permanecer en el corderito. Amén. Vamos a orar.